Voy descubriendo lo que hay adentro, no sé con qué me encontraré. Todo el tiempo ya parece incierto, pero a la verdad sé que llegaré. La bodeguita del medio se hace escuchar. La bodeguita del medio es parte de mi voz. Es parte de mi voz. Es parte de mi voz. Muy buen sábado 21 de junio, pasado el día del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, o bien conocido por todas los argentinos y las argentinas, el Día de la Bandera. Qué semana repleta de sensaciones de patria, de pueblo, se lo nombró bastante. El martes a la noche, mientras algunos todavía discutían si el miércoles iba a haber acto, si iba a haber balcón, discurso, inclusive si iba a haber gente en la calle, un pueblo entero, mientras tanto, se estaba organizando. No para escuchar a Cristina en Comodoro Pi, eso no iba a pasar, porque esta vez, en su obsesión por silenciarnos, la Corte le mandó el fallo por mail. Un mail, con copia oculta, asunto condenada. Un mail como método de proscripción, un mail para que no haya marcha, para que ella no pueda salir al balcón, para intentar que no hagamos historia. Pero claro, lo que no sabían estos amigotes es que la historia no se suspende con un clic. Más de 1 millón de personas se volcaron a las calles de Buenos Aires y la plaza habló. Cristina, desde un audio grabado que sonó fuerte en la Plaza del Pueblo, dijo una frase que vale más que todo el Código Penal, más que 1000 denuncias armadas. Los pueblos siempre vuelven. Y en esa frase está todo, sí. Está la resistencia, está el 55, está la proscripción, está el regreso del 73, están los 30.000 compañeros desaparecidos, está la plaza del 2001. Y está también esa estrofa que cantamos y que agregamos a nuestra marcha. Resistimos en los 90, volvimos en 2003 junto a Néstor y Cristina, la gloriosa JP. Esa historia nuestra, con sus heridas y sus abrazos, sabe de volver. Sabe de bancarse el frío, sabe de bancarse traiciones, burlas, zócalos. Y volver, no con odio ni con revancha, volver para ser felices a las grandes mayorías del pueblo argentino, para recuperar la alegría del salario, de la dignidad humana, de la comida en la mesa todos los días. Y es por eso que la escena del miércoles y también de ayer en Parque Lezama fue tan fuerte. Una ciudad de Buenos Aires repleta, llenando las calles y la plaza. Un audio, varios audios que aparecen desde los cielos y reconforta. Un refugio entre tanta cosa horrible que estamos viviendo con este gobierno. Aunque no la dejaron salir a la calle para encontrarse con su gente, Cristina lo hizo una vez más, poniendo como loco a los periodistas títeres del poder, que pedían por televisión que no salga al balcón, que no hable, que no se muestre, que esté triste. ¿Por qué no está triste? No la conocen. Tampoco nos conocen a nosotros. No entienden que la historia no necesita permiso ni para volver, ni para saludar, ni para bailar. Y mirá, les voy a contar algo más. Esta semana había más de uno que nunca bancó a Cristina decir, che, esto no da. Birradicales, progresistas, tibios, antiperonistas, decir que esto huele a podrido. Y eso no es poco, porque cuando la persecución se hace tan evidente, tan berreta, tan impunemente, hasta los que no estaban de nuestro lado empiezan a sacarse la venda de los ojos. Porque más allá de si te cae bien o no Cristina, si la votarías o no, si sos peronista o no, esto que está sucediendo es una tragedia institucional. Discutir si Tobillera sí, si Tobillera no, domiciliaria. El problema es que acá la verdad no la vamos a saber nunca, porque tenemos una justicia injusta, una justicia que no investiga, que no presenta pruebas contundentes, que no arma un relato lógico que te haga confiar en cómo ocurrieron los hechos, una justicia que no juzga, sino que administra el poder, una justicia que no solamente perjudica a Cristina, nos perjudica a todos.
nos deja en un país donde la sentencia se escribe antes que el juicio, donde el castigo viene antes del delito. Y eso, como mínimo, como argentinos, debería dolernos. Por eso, esta semana no fueron solamente unas marchas, fueron señales, una advertencia al poder, un empujón a los dormidos, un reencuentro entre los que todavía creemos que esto se puede cambiar. Porque los pueblos no se borran y cuando vuelven no piden permiso. Vuelven rompiendo silencios, abriendo caminos, cargando historias sobre los hombros. Vuelven con banderas que no pudieron bajar, con canciones que no pudieron callar y con verdades que siguen latiendo en cada plaza del país. Vuelven heridos, sí, pero también enteros de dignidad, con los dolores de ayer y las ganas del mañana. Porque volver, gente, no es nostalgia, es decisión, es memoria organizada, es futuro recuperado. Y aunque nos quieran convencer de que ya fue, de que no hay salida, de que no hay futuro, de que esto, nosotras, nosotros, ya no somos nada, ya lo vimos una vez. Vimos que era posible, que se podía vivir mejor, que las mayorías podíamos ser felices y que no vamos a conformarnos con menos. Porque sí, como dijo Cristina, los pueblos vuelven. Y cuando vuelven, vuelven para quedarse, vuelven para decidir y vuelven para vencer hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Milena Garnero y esto es La Bodeguita del Medio hasta las 14 horas. Hacemos La Bodeguita del Medio. En la conducción, Milena Garnero. Voz en off y controles, Nicolás Urquiza. Con la colaboración de Daniel Berretoni. Producción general y realización, Jorge Colao. La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Todo lo que existe. Sábado 21 de junio en La Bodeguita del Medio pasamos por una editorial que debo decirle, queridos oyentes, queridas oyentas, que está muy atravesado claramente por una emocionalidad que ha recorrido gran parte de mi vida. El miércoles no pude estar en Buenos Aires, estuve acá en Rosario y algo que me pasaba, ¿no? De poder hablar con mi gente querida, decirles, yo necesito estar porque Cristina representó lo que yo creía durante muchos años de mi vida. Justamente esa sensación de que estábamos militando por algo y que era divertido escucharla, era interesante escucharla. Digo, ¿cómo no voy a estar ahí poniendo el cuerpo, no? Siendo muy críticos y nada, ver justamente que eso que me pasó a mí está multiplicado por millones que estuvieron en todas las plazas. Me inspira a escribir estas cositas porque son momentos inspiradores, ¿no? Pensaron que... ¿viste? Es como la canción de Damas Gratis. Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Fíjense cómo no nos pueden bajar. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo le va, Jorge? Estoy acompañada por Jorge Colao. Muy bien, estamos. Y Nico Urquiza, yo ya arranqué así. Una editorial con mucha pasión. Con mucha pasión, así. Y muchas verdades, como fue la Plaza de la Verdad el otro día. Sí. Acá yo también estuve presente en la Plaza 25 de Mayo, en Rosario, a donde fue una plaza de la verdad. Sí, y lo lindo fue encontrarse con gente, vuelvo a decir, en la editorial nombré antiperonista porque la verdad me ha sorprendido mucho encontrarme en TikTok, sobre todo, con gente que dice, che, al final yo escucho ahora a Cristina y me pongo a ver las cosas que hicieron y la verdad que no estuvieron tan mal, che. Pero la movilización no tiene que ver con los errores o las cuestiones que se hicieron mal, sino con la democracia, respetar la democracia, sí. Respetar la dignidad, los derechos obtenidos. Sí, pero yo siento que se ha logrado con este fallo, ¿no? Con hacerlo tangible, porque nosotros ya sabíamos cuando la Cámara de Casación la condenó, ella ya sabía, digamos, ya está. Que iba a pasar, que iba a ir a la Corte Suprema y que esto iba a quedar así, ¿no? Si bien nosotros ya sabíamos eso al hacerse tangible, ¿no? Como un hecho, ya está, no hay lugar a duda de que está... Y tan rápido de que está presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida, yo creo que hubo como un golpe de realidad justamente en estas instituciones bastante endebles, en el Poder Judicial muy endeble, que creo que hizo que mucha gente que había aprendido a odiarla se bajara del relato del odio
para decir, che, loco, bueno, ¿qué está pasando? Mirá toda la gente que la defiende, mirá toda la gente que está saliendo a la calle. El hecho un disparador para analizar qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando a nivel país, como país, que llegamos a sueldos, porque a veces hay 2 trabajos, 3 trabajos y no te alcanza para el alquiler y los servicios? Así es. La desocupación que esta semana salió, las cifras aumentaron en los últimos meses, los jubilados que ya no tienen medicamentos, bueno, todos logros que se hicieron en la década ganada. Ujú. Sí, y que tal vez los habíamos naturalizado, ¿no? Yo creo que una gran parte de la sociedad argentina había naturalizado muchas de las cosas que realmente fueron difíciles de conseguir. Hubo un gobierno que tuvo la voluntad política, pero claramente hay organizaciones sociales, sindicales y demás, de derechos humanos, por ejemplo, si hablamos de las políticas de derechos humanos, que venían ya trazando una ruta, un camino, y que hubo alguien que tuvo la voluntad política de decir, bueno, vamos a darle lugar a esto. Y también habíamos naturalizado todo lo que dice la Corte Suprema, hay que hacerlo, realizarlo, no le podemos protestar. Por los juicios laborales, un montón de juicios que hay por año, 20, Sí. 25 años, y bueno, y la Corte Suprema, va a la Corte Suprema el caso. Y la Corte Suprema son 3 personas en este momento que deciden por todo el país. Así es, y bueno, me parece que también algo de lo más interesante que sucedió en la época en la que Cristina era presidenta, fue que en 2013 se presentaron varios proyectos para democratizar la justicia. Y se empezó a poner el foco en el debate, ¿no? Como foco. Se empezó a poner no una filosofía del ser humano muy interesante que ya vas a entender, sino en la justicia, ¿no? Llenó de contenido una discusión muy postergada sobre cómo funciona la justicia en la Argentina y cómo es el acceso a la justicia, ¿no? Yo me puse a releer cómo eran esos proyectos, estas discusiones de cómo funciona el Poder Judicial, y la inaccesibilidad se genera una familia judicial, digamos que... Bueno, en Santa Fe se vive la familia judicial. Vos sabés que antes de venir me puse a ver notas vieron que en el celular hay una pestaña que si vos vas para un costadito te aparecen notas que tienen que ver con tu algoritmo, ¿no? Y yo estaba revisando en esas notas y me apareció que detienen en Santa Fe, en Melincué, al candidato para presidente comunal de La Libertad Avanza, acusado de defraudación en una mutual. ¿Cuál es el argumento de La Libertad Avanza? Y digo, acá se nos colgaron de las tetas. Es que esto claramente es persecución política, ya que no les alcanza con ensuciar, con operar, con mentir. Ahora usan el aparato del poder para intentar sacarlo de la contienda electoral, señalaron en las filas de La Libertad Avanza del distrito Melincué, por esta detención a un candidato. Se miraron al espejo con lo que sucede con Digo, Cristina. pero qué vara rara, ¿no? Porque cuando te tocan a vos es persecución política, pero cuando se lo están haciendo a la mayor dirigente política del país, de la oposición, digamos, la que te puede llegar a pelear los votos, no es persecución política, es justicia. Si ellos mismos, entonces fíjate cómo ni siquiera ellos mismos creen en esta justicia. Porque la quieren manipular a su antojo, ¿no? Frente a unos es justa y frente a otros no, es persecutoria. Me parece interesante para pensar qué discursos están queriendo Para tirar el armar. disparador de pensar la justicia, cómo tiene que ser la justicia, y especialmente la justicia, ¿es justa si la deciden 3 personas en todo un país? Y es justo, por ejemplo, que en esta época las familias argentinas estén endeudadas para comer. ¿Es justo? ¿Es justo que estemos usando las tarjetas de crédito para pagar alimentos? Un informe del IETSE marca que el 91% de los hogares está endeudado, con una mordida del 58% del total por alimentos con tarjeta de crédito. El 65% de los hogares mantiene entre 2 y 3 deudas activas, y más de la mitad destina entre el 40 y el 60% de sus ingresos al pago de pasivos. Es decir, el crédito que antes se tomaba, por ejemplo, no sé, para crecer, para comprarse algo para la casa, algo importante, hacer algún arreglo. Ahora para pagar la tarjeta. Ahora se paga para sobrevivir, para comer.
Entonces, Y digo, no hablemos de los alquileres, no es que el 40% de increíble. los inquilinos en los próximos meses no van a poder pagar el alquiler. Pero vos sabés que frente a toda esta situación, este panorama que estamos viviendo a nivel nacional, en el que pasaron muchas cosas, fue 20 de junio, lo dije al principio del programa, el día de ayer se festejó, se celebró la bandera. No sé si se homenajeó a Belgrano, yo creo que no. Pero sí Que se no es celebró el la día de bandera. la bandera, sino conmemorar en honor a Belgrano, A Belgrano. el día de la bandera, que fue la creación de él. Sí, y que en realidad la celebración de la bandera debería estar fijada. Acá el otro día recordé un álbum de fotos en Facebook de que estuvimos en un acto. El 27 de febrero de 1812 fue cuando se hizo por primera vez la bandera argentina en la Villa del Rosario, en esta ciudad. Y el 20 de junio es el aniversario, De su muerte. conmemoración de recuerdo de la muerte de General Manuel Belgrano. Bueno, y como socialmente se conoce este día como el Día de la Bandera, todos salimos orgullosos a defender y a hacer patria por distintos lugares. La municipalidad eligió el parque del Monumento a la Bandera, y allí también estuvo presente Villarruel, pero no Javier Milei. Vicepresidenta, pero sin protocolo, vino Sin por protocolo. su cuenta. Vino por su cuenta, vino a visitar, le dijo a los medios que Rosario es el lugar en el que hay que estar, un poco para tirarle un poco de picante a Javier Milei, que decidió estar, no sé si en el polo de Buenos Aires, no sé en qué cosa, en un evento. Un evento organizado por el Ministerio de Justicia. Ahí va. Bueno, lástima por Aliart, que tiene los carteles en toda la ciudad diciendo... Yo soy Milei. Aliart es Milei. Y no Aliart vino. es Milei. ¿Qué quiere decir? ¿Que Aliart no va a estar cuando haya que estar en Rosario? Porque no estuvo Milei. Aliart es Y va a Milei. estar. Si se está ocupando de colocar amigos en el PAMI, Ajá. en ANSES, un montón de amigos. En hacer de Aliart. acuerdos con... Entraron Pablito. ANSES y entraron en PAMI Rosario. Y bueno, hacer acuerdos con Pablito. Hacer un acuerdo con Pablito, también con nuestra ministra de Seguridad, que cada vez se pone más firme. Ahora, ¿sabías que la policía puede hacer ciberpatrullaje y agarrarte, meterte detenido sin ningún tipo de orden judicial? Eso vamos a preguntarle a Norma Ríos, que hoy va a estar telefónicamente hablando de lo que sucedió el otro día en la plaza y la detención de Cristina, porque también le quiero preguntar sobre el pedido de documentación a los manifestantes que iban por las rutas. Que Sí, en los colectivos. detuvieron los colectivos, le pedían documento, listado. Sí, ¿eso es legal o no es legal? Vamos a preguntarle cómo actuar. A mí lo que me pasa, Jorge, por ejemplo, es que yo ya no sé qué es legal y qué no en esta Argentina. ¿Cómo actuar ante esa actitud, ese hecho, ese momento que te pidan el documento? Sí, saber qué garantías tenemos hoy, aun cuando todas están siendo completamente golpeadas. Que te lo pide un uniformado en la calle, en estos casos, Ujú. en los colectivos que iban a Plaza de Mayo. Bueno, Patricia Bullrich también aprovechó el 20 de junio y habló sobre la ciudad de Rosario y resaltó los logros del Plan Bandera. Y dice que Rosario parecía una ciudad fantasma en la gestión anterior. Lo que no sabía Patricia Bullrich es que la gestión anterior era el mismo que está ahora. Bueno, del mismo grupo. Era El- literalmente el mismo intendente. De 2019 a 2023 tuvimos el mismo intendente Sí, sí, sí. que ahora. No, y anterior secretario de gobierno, Ajá. a Mónica Fein. Así es. O sea, digamos, como dice Milei, ahí hay algo que no se informó bastante bien, pero me pareció muy interesante esto de justamente cómo están intentando desde La Libertad Avanza. Ahora Patricia Bullrich es parte de La Libertad Avanza, así que justamente vino a hacer campaña para Juan Pedro Aliart. Como dice que hoy el trabajo de entre nación, ciudad y provincia es más coordinado que nunca. Y ahí aparece algo que se viralizó estos días en el marco de las elecciones a concejales, que justamente hoy vamos también a hablar de eso, acá en Rosario el 29 de junio, sobre el pacto Hapkin-Juan Pedro Aliart,
donde Juan Monteverde, a través de un video denuncia un acuerdo político entre el intendente Pablo Hapkin y el candidato a concejal Juan Pedro Aliart. Vamos a preguntarle a Norma López, que va a ser una de las entrevistadas hoy por La Bodeguita del Medio, sobre esto también. Todos temas que estuvieron sacudiendo la Argentina, pero también nos estuvo sacudiendo el mundo, que estamos ahí en pareciera una inminente tercera guerra mundial, no lo sé. Pero tenemos a quien nos va a responder esas preguntas. El día de hoy en el programa vamos a comenzar en el piso con Juan Pablo Angelone, que nos va a hablar un poco sobre la situación justamente de Irán. ¿Y cómo repercute, le vamos a preguntar, en todo el mundo, pero acá en Argentina? Específicamente, también justamente hablar de la posición que toma el gobierno, ¿no? Frente a este ataque de Israel a Irán. Y Estados Unidos ahí con Israel interviniendo, participando, y recordamos la historia nuestra que en los años 90 el menemato, Carlos Saúl I, tenía relaciones carnales con Estados Unidos. Sí. Y después vino los episodios, los distintos episodios en la Embajada de Israel y en el AMIA. Uh-huh. Por eso, ¿cómo repercute en ¿Qué nuestro va a país? pasar Y con acá, este gobierno claro, que tenemos. Por eso, a mí eso también me parece muy, muy interesante de conversar con Juan Pablo, pero después seguimos en conversación telefónica con Norma Ríos para hablar justamente, ella es integrante de la PDH, para hablar justamente acerca de la violación de los derechos humanos que sugiere esta detención arbitraria a Cristina Fernández de Kirchner, pero como decía Jorge, también para hablar un poco sobre esta situación en las que las legalidades se corren por los decretos firmados y demás. Tenemos un audio. Tenemos un audio, se me pasó, sí, ya está. Vamos a... Pero cerramos con el audio. Vamos y a después cerrar tema musical. con el audio. No quiero dejar de nombrar que también vamos a estar en comunicación telefónica con la bruja Belén en su columna de Feminismo y Actualidad, y también la entrevista a Norma López, una entrevista telefónica que es concejala de la ciudad de Rosario y también candidata en las elecciones del 29 de junio. Ya la semana que viene. La Hoy semana el que último viene. sábado para hacer campaña. Y para cerrar, antes de irnos al tema con el que vamos a comenzar, la música que va a abrir este programa, Todo preso es político, de Los Redondos, vamos a escuchar un audio preparadito con algunas palabras para recordar un poco lo que sucedió esta semana. Sintetiza lo que estuvimos hablando. Todo. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo. Demasiado, tal vez. Y me gusta ese vamos a volver porque revela una voluntad. La de volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Ni presa ni en casa. Ver la cara de Johnny Viale totalmente deteriorado, la cara de Feynman arruinado, Majul con los cachetes colorados por explotar, Cristina Pérez con una angustia que la va a acompañar el resto de sus días, a Trabuc que habla con las vocales y hoy está más tartamudo que nunca, en este fracaso comunicacional de más de 10 años de trabajo para sus jefes, como perros salchichas, como caniches toy, como esclavitos, chorra, 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 chorra. Tanto dijeron la palabra chorra que la convirtieron en reina. La reina está en el palacio. Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no
a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y las creadoras y los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Y si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner. ...20, 25, 21 de junio, sábado un poco nublado, que estaba ahí queriendo salir el sol. Hoy empieza el invierno. Hoy empieza el 21 invierno. de junio. Hoy oficialmente estamos en invierno, pero bueno, hace rato ya que veníamos con días bastante fríos. Hay que pasar el invierno, decía el filósofo. Y les tengo un muy buen plan para pasar el invierno, es escuchar los programas de La Bodeguita del Medio, buscarnos en Instagram como La Bodeguita del Medio, en radio, también en Facebook y en YouTube, donde van a poder encontrar todos los programas completos, pero también atentis porque a partir de julio vamos a empezar a hacer sorteo de libros, porque si algo nos gusta acá es leer y queremos invitar a todos a leer y nada, participar de esta comunidad hermosa, tanto en Instagram como en el programa en vivo. Así que yo les recomiendo que vayan a seguirnos y activen las notificaciones, qué sé yo. Se Y ganan tan un lindo que libro. tener el libro en la mano, no estar con la pantalla. Sí, que aparte del que celular, cansa, hace mal. El olorcito a tinta cuando el libro es nuevo. Y si nos quieren mandar un mensajito para dejar ya sea una pregunta para todo lo que vamos a conversar ahora o para más tarde, lo que ustedes quieran, pueden mandarnos un mensajito al 341-5478-036. Nos pueden escuchar en vivo tanto en FM Radio Horizonte 917 como www.radiohorizonte.com.ar. Y ahora sí tenemos en el piso, en la mesa, a Juan Pablo Angelone, que nos viene con una pregunta. Hoy abre así la puerta. ¿Por qué Irán es peligroso para el orden mundial? ¿Qué tal? Buenos días, chicos, chico y chica. Buen día, ¿Qué profesor. tal? Y bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta, algo que sospecho nos va a llevar a lo mejor probablemente más de una columna, pero bueno, me interesaba efectivamente, sí, tratar de ubicarnos un poco de lo que justamente representa Irán en la configuración de poder, en lo que viene representando desde hace décadas la República Islámica de Irán y en lo que representa en la actualidad. Hay que decir que desde el triunfo de la Revolución del 79, más particularmente desde que se proclama en ese año la República Islámica de Irán, la existencia de este régimen viene representando un hueso duro de roer para la política exterior norteamericana. Primero porque la revolución, que se produce en plena Guerra Fría, elimina la presencia de un aliado fundamental de Estados Unidos en la región de Medio Oriente, que era el Irán conducido autocráticamente por la dinastía Pahlavi, o Pahlavi, como también se dice. Estamos hablando de 79 con la El Shah. revolución. El derrocamiento del Shah. Que estaba el Ayatollah Khomeini. De la cual surge como líder, efectivamente, Como líder el de la Ayatollah revolución Ruhollah Khomeini. islámica. Efectivamente. ¿Qué pasa? Hasta ese momento, Irán había sido integrante de lo que técnicamente se conoce como Organización del Tratado Central, pero se conoció más como Pacto de Bagdad, que era el acuerdo defensivo que habían firmado varios países de la región, insisto, en plena Guerra Fría, como alianza defensiva en contra de un presunto avance de la Unión Soviética en Medio Oriente. Ya Irak, que es uno de los firmantes, se había ido del Pacto de Bagdad en el año 58 por el triunfo de la revolución del Partido Baaz, una revolución nacionalista, y en cierto modo la salida de Irán como consecuencia de la revolución viene a darle el tiro de gracia a un proceso que ya venía mal desde antes, por ejemplo porque en el 74 Turquía, otro país integrante del Pacto de Bagdad, había invadido Chipre, cosa que no fue bien vista por otro país integrante del Pacto de Bagdad, pero que era el Reino Unido, no un país de Medio Oriente.
Y encima hay que agregarle a esto que el proceso de la revolución iraní coincide en el tiempo con lo que fue la revolución sandinista en Nicaragua. O sea, en el mismo momento, en el mismo periodo de tiempo, Estados Unidos pierde dos aliados claves en la región: la autocracia, la monarquía del Shah en Irán y la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. Dos lugares estratégicos. Exactamente. Geográficamente. Exactamente. Y en el caso iraní, esto se ve agravado por el estallido de la llamada crisis de los rehenes. Entre años 79 y comienzos del 81, la embajada norteamericana en Teherán es tomada por militantes del movimiento revolucionario que exigen, bueno, toman como rehenes obviamente a los funcionarios del personal diplomático, exigiendo que el Shah, que se había refugiado en Estados Unidos, fuera extraditado a Irán para que se lo juzgara por los crímenes cometidos, los crímenes de Estado, digamos, cometidos durante su gobierno. Esto nunca pasó. Por otra parte, el Pahlavi ya estaba enfermo, terminal, y murió al año siguiente. No, se sabía ya en el momento del estallido de la revolución, desde antes que él estaba enfermo. Pero muchos dicen que desde el punto de vista de la política exterior de la administración Carter, esto representa el gran fracaso que en términos de política exterior le cuesta la reelección al presidente Carter. El gobierno de Reagan después negoció con Irán después de operaciones militares que fracasaron. Pero también la revolución iraní trajo un nuevo impacto, o trajo algo nuevo a la política, no solo en relación con Estados Unidos, sino en el mismo mundo árabe islámico. ¿Por qué? Primero porque no copia el modelo ideológico de los movimientos revolucionarios que habían prevalecido en el siglo XX. El naserismo, el partido Ba'ath en Siria y en Irak, la fundación de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que son básicamente movimientos sustentados en el nacionalismo, en el antiimperialismo, algunos lo llaman socialismo árabe, que tiene un carácter laico en política, o laicista. El proceso iraní se lleva a cabo en nombre de lo que conocemos como Islam político o islamismo. Vale decir, un movimiento político que no es puramente religioso, ya que lo que hace es construir y legitimar su identidad y proyecto político apelando a la exaltación de la fe islámica. A eso hay que agregarle que la revolución no viene desde una nación del mundo árabe, o sea, los países árabes que prevalecen en Medio Oriente, sino desde una nación cuyos orígenes remiten al antiguo pueblo persa, pero que aún así repercutió sobre el mundo árabe, por ejemplo, porque el carácter antimonárquico de la revolución representa un desafío a la legitimación ideológica que las monarquías más conservadoras de la región hacen en nombre de la fe. Fundamentalmente Arabia Saudita, gran enemigo de la revolución islámica. Y como si eso fuera poco, a diferencia del Islam que prevalece en el mundo árabe islámico en general, el Islam sunita, no me voy a meter ahora de teología, no se asusten, pero la revolución iraní es sostenida en un país de mayoría del Islam chiita, que es una corriente minoritaria dentro del mundo musulmán, pero que marca también una diferencia. Entonces, en consonancia con esto, no es difícil de entender, por ejemplo, que las naciones árabes hayan apoyado masivamente a otra nación árabe, Irak, durante la guerra entre el 80 y el 88, entre Irak e Irán, por cuestiones limítrofes, una guerra que nunca se resolvió, o sea, donde no hubo ganadores ni perdedores, pero que a su vez la hostilidad de la República Islámica de Irán hacia Estados Unidos motivó también el apoyo de la administración Reagan, independientemente de la venta bajo cuerda de armamento norteamericano a Irán, que se usó para solventar a la guerrilla antisandinista en Nicaragua. Se lo conoció como el escándalo Irán-Contra. Pero oficialmente Estados Unidos apoyó al Irak de Saddam Hussein, a ver si nos entendemos. El mismo Saddam Hussein que una década más tarde va a ser el gran malvado y el gran villano del mundo, era en ese momento el héroe que estaba enfrentando, y de hecho la provocación la empezó Irak, al régimen fundamentalista de la República Islámica. Claro, tiene con qué o tiene por qué preocuparse Estados Unidos. Principios que se han mantenido inalterables desde el 79 hasta hoy en la República Islámica de Irán, más allá de los cambios de gobierno, distintas orientaciones de presidentes, etcétera, etcétera, es que Estados Unidos se percibe como el principal enemigo. Hay un apoyo a la lucha contra el poder de Israel e incluso una reivindicación religiosa según la cual Jerusalén, ciudad santa del Islam, al igual que Medina o la Meca, debe ser liberada de la influencia sionista, vamos a decirlo así. Esto hay que decirlo, no significa que en Irán haya, como se dijo en la época sobre todo en que gobernó Mahmoud Ahmadinejad, desbocado, deslenguado, si lo sabía, con su negacionismo del genocidio, de la Shoah, que no es la posición oficial de Irán, donde además no se practica una persecución a la comunidad judía. La comunidad judía iraní, por supuesto minoritaria, es respetada en términos religiosos,
igual que los cristianos, igual que los zoroastrianos, el viejo culto que remite a una de las religiones más antiguas de la humanidad que se originó en Persia. Y además, si bien es cierto que la población judía no puede acceder a altos cargos gubernamentales o militares, la comunidad judía tiene un representante permanente en el Parlamento en Irán. Un representante que además, en marzo de este año, un señor llamado Homayun Sameh, llamó a que había que el mundo libre debía oponerse al régimen sionista y a sus crímenes. Es decir, este señor es judío, pero ante todo prioriza su identidad como iraní. O sea, ser judío no significa ser pro-israelí y mucho menos estar a favor del gobierno de Netanyahu. Una crítica al sionismo, al gobierno israelí. Pero lo que me interesa aclarar es eso. No es que Irán sea el paraíso de las libertades, porque no lo es en absoluto. Pero no hay una animosidad particular contra los judíos en el mundo. El problema es un problema político contra el Estado de Israel. Y en nombre de esa lealtad, sí, efectivamente, a la causa en contra del Estado de Israel, aparece la lealtad a la causa palestina, y más particularmente a Hamás, porque bueno, Irán fue uno de los países que se opuso a los acuerdos de Oslo en el año 93, o sea que consideraba que la OLP de Arafat se había apresurado, para ser amables, en reconocer el derecho a la existencia del Estado de Israel. Llegamos a la situación de hoy entonces. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo estamos? Primero, recordemos que es Israel la que empieza el ataque. Sí. El viernes 13 fue. Tomando como pretexto las actividades de enriquecimiento de uranio que se realizan en Irán, que no está demostrado que estén vinculadas al desarrollo de un armamento nuclear. Lo mismo que sucedió con Irak. Exactamente. Tenían la excusa de prevenir que iba a suceder algo nuclear, que lo estaban realizando los iraquíes. Exactamente, y esto también es interesante. Irán es uno de los países que firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que no es Israel, dicho sea de paso. Pero más allá de que esto último ya podría servir como argumento para decir qué autoridad tiene Israel para atacar a Irán por desarrollar armas nucleares cuando Israel sí las posee y las desarrolla, es que casi el tema de la amenaza nuclear, la presunta amenaza nuclear iraní, se termina convirtiendo en una profecía autocumplida desde el momento en que en estos días el Parlamento de Irán anunció la preparación de un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación. Es decir, casi los están empujando para que efectivamente se conviertan en una amenaza nuclear. O sea, hasta fue contraproducente en ese aspecto el ataque. Y otra cosa que me pareció muy interesante en estos días, muy sugestiva, es que por tanto en declaraciones de Netanyahu como en declaraciones de Reza Pahlavi, el hijo del Shah, o sea, técnicamente el heredero del trono de Irán, llamó al pueblo iraní a rebelarse en contra del régimen. No hablaba en nombre de una vuelta a la monarquía, de que quiero volver a ser el Shah, ni nada de eso, pero sí se ha hablado con mucha liviandad del llamado a una revuelta, que por cierto no está ocurriendo, para instaurar un gobierno nacional democrático para el pueblo iraní. Y creo que se está pensando más bien en una idea similar a la que pasó en Irak, en Libia o en Siria tras la caída de los regímenes hostiles a Estados Unidos. La formación de gobiernos de transición, de gobiernos efímeros, en el caso de Siria bastante poco gratos a los ojos de Estados Unidos porque está liderado por una agrupación considerada terrorista. Pero bueno, es muy curioso esto, que además se agrava por las declaraciones, las bravatas si ustedes quieren, por ejemplo de Trump o del mismo Netanyahu, aludiendo a una supuesta posibilidad de asesinar al líder supremo de Irán, al Ayatollah Khamenei, al sucesor de Khomeini. O sea, no deja de ser bravuconadas, uno piensa. Alguien decía el otro día, creo que era Martín Granovsky en televisión, es muy difícil derrocar un régimen cuando la guerra hasta ahora consiste en ataques aéreos. O sea, tiene que haber algo desde adentro del régimen, desde la tierra y desde adentro, que no está pasando. Pero ciertamente las declaraciones peligrosas, más allá de que Estados Unidos está quedando a la saga de Israel, Israel está marcando la agenda en este momento en Irán. El papel es bastante patético que está jugando la administración Trump, que había prometido terminar con las guerras para concentrarse en los problemas internos de Estados Unidos y en el conflicto con China, el conflicto geoeconómico que todos conocemos. Por lo tanto, yo me atrevo a decir como una primera respuesta, un intento de respuesta a la pregunta que nos reúne, que si Irán constituye un peligro para el orden mundial, un desafío, podemos decir mejor, no es por el carácter autoritario de su régimen político, también lo fue el anterior, aliado de Estados Unidos. Si comparamos a la República Islámica de Irán con el Reino de Arabia Saudita, no resiste la comparación. O sea, en Irán no existen partidos políticos, están prohibidos, incluso los partidos que participaron de la revolución. Pero hay elecciones
con candidatos presidenciales que son aquellos que permite el Consejo de Guardianes de la Revolución. Y hay elecciones, agrupaciones efímeras que se juntan para la elección Y ya está. y duran a lo mejor algún tiempo, pero después no existen. Bueno, Arabia Saudita es una monarquía absoluta y no es una frase. O sea, el primer ministro es el príncipe, Claro. no hay parlamento, mejor dicho, perdón, no hay elecciones de parlamentarios, no hay elecciones, no hay partido. O sea, es más totalitaria, más autoritaria que Irán, pero no es enemiga de Estados Unidos, entonces no es peligrosa. Son aliados. Claro, es el fanatismo religioso de la élite dirigente el problema de Irán. Y ya dijimos, Arabia Saudita es lo mismo. O sea, no vendría por ese lado. ¿Es por el eventual desarrollo de armas nucleares? Ya lo dijimos, Israel sí las posee, y ni hablar de los países centrales, que también la poseen. Si Irán, en todo caso, es un peligro para el orden mundial, no es por ninguna de estas cosas, sino por la rebeldía de su élite dirigente que se niega a jugar el juego de las potencias dominantes. O sea, porque no es un régimen dispuesto a prestar obediencia ni a Washington ni a sus aliados, que se vuelve impredecible desde el punto de vista de los poderosos, y por eso uno podría decir que en rigor Irán no es peligroso para el orden mundial, pero sí lo es para quienes se jactan de detentar el control de ese orden mundial y que no se resignan a perderlo. Como Estados Unidos. Muy buena la columna. Gracias. Te queríamos preguntar, antes un anticipo hicimos que ibas a estar vos, Juan Pablo, con respecto a cómo repercute esto en Argentina y en el mundo, cómo repercute, pero hablemos de nuestro país. Y esta intervención, este apoyo de nuestro presidente Javier Milei a Israel. Bueno, ya hemos hablado el año pasado de que se podía ser neutral sin ser equidistante y que siempre que la Argentina o cualquier país se pone en favor en una guerra de un país en contra del otro, no es una buena señal. O sea, digo, Rusia y China, cuyas simpatías están sin duda del lado de Irán, sobre todo Rusia, no han hablado. Si vamos a apoyar a Irán, vamos a destruir a Israel, o sea, están llamando, a ver, Putin, poco creíble, ¿no? Porque está envuelto en una guerra él, pero se ofreció para mediar. Y la República Popular China sabemos que no tiene el estilo de actuar en guerras, que más bien concentra su estrategia de poder por el lado de la economía. Entonces, si esos países, a pesar de su filiación, de su cercanía mayor a Irán, sobre todo Rusia, repito, no tanto China, relativamente, apuestan a la salida diplomática, ya es un error apostar al alineamiento frente a un país frente al otro, más en un país como la Argentina, que, no lo digo por despreciar al país, pero que es irrelevante desde el punto de vista del sistema internacional, No, en comparación con los que cuentan, quiero decir que es tiene una irrelevante. historia de relaciones internacionales con Estados Unidos en la época del Menemato. Claro. Las relaciones carnales. A mí me cuesta mucho tocar ese tema, porque yo soy de esos escépticos que no terminan de estar convencidos de que Irán haya tenido responsabilidad con el atentado a la embajada de Israel y a la AMIA en la década del 90. O sea, siempre me resultó sospechoso. Todo lo que tenga que ver con una investigación que se hizo de manera sucia, ocultando información, me resulta sospechoso. Me parece lo mismo, comparto lo que vos decís, Juan Pablo, pero al estar en el medio pueden suceder estas cosas. Claro, lo que quiero decir es esto. Si realmente la Argentina entra en riesgo por haberse alineado en contra de Irán, y esto nos podría ser blanco fácil de un nuevo ataque terrorista o algo de eso, bueno, entonces deberíamos concluir que en todo caso ni el Estado de Irán es tan benévolo y que también deberíamos revisar un poco nuestra postura frente a Hamas, que es aliado, que por su condición de aliado de un presunto Estado terrorista. Pero te voy a decir por qué me cuesta creer lo de Irán. Insisto, no para hacer la defensa ciega, necia, ni nada de eso. Habitualmente no es el estilo. O sea, la República Islámica de Irán no se ha caracterizado por promover atentados por fuera del país y tampoco de atacar a la comunidad judía, por lo que dije antes. No hay un antisemitismo innato en el régimen iraní. Hay una hostilidad al Estado de Israel. Entonces, francamente, insisto, es gravísimo el error de la política exterior argentina, que no me sorprende, pero que es grave. Pero no sé hasta qué punto la Argentina se vuelve posible blanco de un ataque, porque me cuesta un poco creer esta idea, que de última es la idea de los que detentan el poder, de que Irán es un peligro para el mundo. Sí, y también me parece que a Milei le sirve jugar también con ese miedo de la población. Sí, para justificar para leyes antiterroristas, Exacto. mayor movida
del personal de seguridad, Exacto. etcétera, etcétera. Me parece Exactamente. que es por ese lado. Pero bueno, también algo muy interesante que quiero rescatar de todo lo que nos... Me contaste una historia que, por ejemplo, no conocía muy bien la historia de Irán. Y también me parece muy interesante esto que dijiste de no son antisemitas, digamos, sino que se le discute al Estado Claro, israelí claro. sionista, digamos, ¿no? Se discute el proyecto sionista fundamentalmente. Exacto, que sí. es un proyecto Sí, político, exactamente. que no tiene que ver con lo religioso. Y me Exactamente. parece súper importante porque inclusive pasa acá en la Argentina, cuando discutís de este tipo de temas, que al discutirle al Estado de Israel, odias a Claro. los judíos, Sí, sí, sí. Sí, sos sí. nazi. Criticás a Trump, odias a los norteamericanos. Odias a Criticás a Milei, exacto. odias Odias a los argentinos. Claro, sí. Exacto, y por Oh, ahí un disparate separarlo me tremendo. Criticar y te parece... dice, O criticar a a Irán. Estados Unidos te dicen comunista. Criticar a Irán, odias a los musulmanes. No Así tiene es. nada que ver. Sí, sí, Por sí. supuesto. No es blanco Hablamos ni de negro. política. Está Hablamos Además de es política. político, son temas políticos. Exactamente. Juan Pablo, te agradecemos que te A hayas ustedes, acercado. a ustedes. como Espero haber los- ayudado a entender. Sí. Como los Ustedes a mí también. tercer sábado de cada mes. Un gusto como siempre. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí estaba pasando Juan Pablo Angelone para darnos una clase sobre... Una clase magistral. Una clase magistral sobre por qué Irán es peligroso para el orden mundial. Y así seguimos en la bodeguita del medio. Vamos a comunicarnos después de la canción y la tanda con Norma Ríos de la APDH para poder conversar un poco acerca de todo lo que está sucediendo en nuestro país en materia de derechos humanos. Y ahora nos vamos a escuchar un tema que tiene un poco que ver con todo este clima de época que estamos viviendo, de guerra, de broncas, de proscripciones. En la Ciudad de la Furia por Aterciopelados. Atado a mi destino, al borde del camino. Seguimos aquí en la bodeguita del medio 2025, 21 de junio, sábado. Como todos los sábados estamos hasta las 14 horas en Radio Horizonte 917. También nos pueden escuchar en vivo en www.radiohorizonte.com.ar y encontrarnos en todas las redes sociales como La Bodeguita del Medio en radio para enterarse de todo lo que se viene en los programas y también van a poder estar en YouTube escuchando y recordando las columnas de sábados anteriores. Seguimos con el programa de hoy y estamos en comunicación con Norma Ríos, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Norma? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar. No, gracias a vos, Norma, por atendernos. Y queríamos hablar en esta columna que realizás habitualmente, un sábado al mes, sobre la Plaza de la Verdad, que vos dijiste en tu discurso, un excelente discurso el miércoles en la Plaza 25 de Mayo. Sí, bueno, sí, Ay, hola. Sí, no, casualmente, mirá, anoche me di cuenta Sí. en esto de las publicaciones de las redes y publiqué en mi Facebook personal el discurso completo porque había quedado cortado en las redes, donde de última siempre trato de, en contextos tan difíciles, de ser optimista y demostrar también que la lucha consigue objetivos. Ahí yo termino el discurso diciendo, bueno, hablo de la ferocidad del enemigo, pero también que a 50 años los estamos metiendo en cana a los genocidas, ¿no? De a uno, de a dos, de a tres, pero nos permite dejar en claro que nunca mentimos y que la historia sucedió como la contamos y queda ratificado en los tribunales federales nacionales, digamos, esto Además, que siempre comentamos. hacer Esto está en un discurso Hacer que memoria es bueno en este momento, es muy bueno hacer Claro. memoria y participar en las calles. Sí, yo estaba ahí, bueno, en primer lugar el agradecimiento a los compañeros organizadores, obviamente peronistas. Es sabido que no soy precisamente un cuadro del peronismo, de ningún partido político, digamos, esto creo que es una condición que nos ha permitido trabajar muy seriamente a través del tiempo, muy ampliamente. Porque, claro, uno no tiene límites a la hora de la pelea. Nosotros siempre decimos,
la necesidad de reconocer solo la legitimidad de un derecho que se está peleando, siempre a través del pedido de los legítimos participantes. Digo, es muy difícil y nunca lo hacemos ir a meternos sin que nos llamen, salvo que sea algo que no nos puedan llamar, que si yo, alguien que está preso por ahí le cuesta, llama a sus amigos. Esto es muy importante porque hay dos cosas que nosotros vemos constantemente. Bueno, pasó lo de Ansafé, Sí. que no sabemos quién es, pero que no se termina de tomar comprensión de la ferocidad del enemigo. Esta palabra que usó un compañero y que yo la retomé, que no se termina de ver hasta qué punto yo hacía una conexión, dado el lugar de la plaza, que se cumplieron 70 años, entre la plaza bombardeada del 55, los desaparecidos, el robo de bebés, y el presente donde uno ve que está parado muy cerca de un abismo, ya que no tenemos prácticamente, está roto el contrato social, vos salís, yo decía, ahí no sabemos qué tenemos que hacer bien, qué tenemos que hacer mal, hoy sale una ley de la Policía Federal, los protocolos de seguridad a los que no podemos acceder en ningún lugar del país, somos la PDH, tenemos derecho junto con otras organizaciones, la Comisión provincial en Buenos Aires, etcétera, bueno, y qué sé yo, que buscan constantemente cómo proteger a la gente, y bueno, nos es muy difícil, pero también en las cosas, en las pequeñas cosas, en las cosas cotidianas, digamos, vos no sabés a dónde ir a buscar ayuda, no está la Secretaría de la Mujer, no tenés ayuda para los discapacitados, cerraron la Secretaría de Derechos Humanos, digo, un montón de lugares que habíamos logrado tener y recuperar, y todo eso vino de la mano, sin duda, de un gobierno. Con la lucha anterior, no siempre decimos el huevo o la gallina, los derechos humanos, si nos hubiéramos quedado encerrados en nuestras casas, no hubiéramos logrado nunca que haya una ley en el gobierno de Néstor y Cristina para los juicios de lesa humanidad y demás. Cuando llegaron teníamos las pruebas, habíamos seguido peleando muchos años, pero la decisión política fue imprescindible. Y también cosas como el negociado de las jubilaciones. Digo, hay cuestiones que la derecha no te perdona. Hay cuestiones que no es casual. Vudú es uno de los únicos hombres de Argentina que estuvo preso porque le cobraron el haberles destruido el negocio fenomenal de lo que era la privatización de las jubilaciones. Siempre fueron la joya de la corona, ahora están muy cerca de destruirlo. Y así todo. Entonces a mí me parece que nosotros siempre nos quedamos en que no, tirar un cascote es violencia, y los otros te tiran con misiles que te destruyen la vida y el futuro. Esta cuestión hay que, no para salir no para salir con la violencia en estas condiciones, sino para tomar conciencia de unirse, de dejar de pensar en las elecciones y a ver quién sube, porque suben 3 concejales y después hay millones de personas muriendo de hambre, de necesidad en una ciudad destruida en la calle. Y esto es lo que tienen que pensar los que presumen de dirigentes políticos. Es decir, ¿cómo hacemos para juntar todas esas voluntades que ha demostrado que son muchas en la calle? Yo creo que el amor por Cristina es muy, muy importante, pero la gente junto con ese amor está en la calle porque está pidiendo otra cosa. Está pidiendo derechos, está pidiendo que la justicia sea realmente un poco más decente, cosa que pareciera imposible. Los cortesanos son eternos. Los cortesanos son eternos. Ustedes vieron ese juez que se fue como a los 95 años, Sí. hacía 20 que no iba al tribunal. Son eternos, tienen una impunidad total. Bueno, en México los están eligiendo a través del voto. Hay cosas que pueden cambiar nuestra realidad. Para eso tenemos que tener dirigentes que vayan a la cabeza, como dije ayer, porque si no tendremos que ver con quién vamos a la cabeza, ¿viste? Esto es importante. La otra cosa, el hecho de que esa velocidad tiene que tener una respuesta en la movilización. Yo estaba muy contenta porque, bueno, sentimos olor a goma quemada en mucho tiempo, salió una legislación, entra a haber discusión en las propias organizaciones, subimos, no subimos, salimos en la foto. Bueno, si alguien piensa que va a luchar sin tener costos, directamente que no salga a luchar. Porque la lucha trae costos para el campo popular.
no es que esté contenta por eso, no es que me encante, de ninguna manera no quiero estar ni presa, ni apaleada, ni nada de eso, no estoy buscando eso. Pero lo cierto es que todas las luchas, ni siquiera hablemos de las luchas de liberación, hablemos de las luchas de todos los días, traen represalias, ya sea de una patronal, ya sea de un gobierno, ya sea de un dirigente enemigo, ya sea de la derecha. Digo, esto también es peligroso, saber que no solo el enemigo de la derecha más rancia y oligárquica te puede hacer daño. Hay cosas que a veces hay daños que te los hacen los propios compañeros, hay daños y palitos en la rueda que te lo ponen los que en teoría tendrían que estar abrazados con vos luchando contra el enemigo. Todas estas cosas a veces no se dicen tan fácil, no se quieren reconocer tan fácil. A mí me da la impresión de que incluso hay una falta de experiencia en el manejo de determinadas cosas en el día a día, es decir, me parece que hacía mucho tiempo que no estábamos claramente enfrentados a un poder que nos quiere hacer pelota desde todo punto de vista. Y como Y decís, esto es, Norma, un rival feroz, un enemigo feroz. claro, no se toma conciencia. Yo entiendo que Cristina, obviamente, hable del amor y todo lo demás. Pero yo en la plaza el otro día escuchaba un poco como que, bueno, a ver qué hacemos y terminemos con la historieta, porque el amor se reserva para los compañeros, está claro, el amor se reserva para la humanidad, para eso estamos peleando. Pero hay veces que se puede confundir, que se puede confundir. Hay hombres que lucharon mucho más y que pagaron también muy caro y me parece que a veces el odio al enemigo es imprescindible, al menos para tener claridad sobre de quién estamos hablando. Eh, a mí me cuesta cuando me dicen, no, pero los genocidas hay que perdonarlos. Yo no tengo perdón para un genocida. Y un genocida no es solamente que tenemos sentado porque cometió genocidio contra las personas en el 76 al 83. Estos tipos son genocidas. Los que envenenan los campos, los que envenenan las aguas, los que deciden sobre las minerías, los que nos destruyen, son genocidas. Acá no hay ninguna duda. Nosotros tenemos que saber eso. Cuando hablamos de la destrucción ambiental, no es aséptico el tema. No es que, no sé, viene un marciano con un avioncito y tira venenito. No, es el tipo que está viviendo ahí, que tiene los aviones, que es tu vecino y que por plata sabe que te está envenenando, inclusive a veces a su propia familia. Hay una falta de comprensión de esto que podría ayudarnos mucho más a que la vida sea menos amarga. Ni hablar de la policía que se divide en todas las casas, en las barriadas, mitad policía, mitad narco, y por ahí te sale alguno que labure de otra cosa. Pero esto es una realidad. Digo, si vos no me dices la realidad como es muy difícil cambiarla, y nosotros necesitamos cambiarla a una velocidad mucho mayor de la que hemos necesitado en otras épocas. Gracias, por ejemplo, Norma. Gracias sí. por atendernos y te queríamos hacer una pregunta que lo estuvimos charlando a principio del programa para quitarnos las dudas, cómo actuar esto que vos decís, las pequeñas cosas, que no son pequeñas porque después esto pequeño cada vez se multiplica y se hace más grande. La naturalización de que un gendarme te puede pedir un documento, te puede pedir el DNI viajando a Buenos Aires a la Plaza 25 de Mayo, por ejemplo. Eso queríamos saber. Bueno, eso entra dentro del plano de lo que te digo, que hay un protocolo que vos no conocés. Exacto. Entonces, decirle que no puede significar que todo el colectivo vaya preso. Decirle que sí está en contra de la Constitución, porque no tiene ninguna obligación, derecho ni necesidad de pedirte el documento, a menos que vean el colectivo en una infracción de tipo, qué sé yo, con armas asomando por las ventanas. ¿Se entiende? Pero al no conocer, al no tener en claro esto que yo hablaba del contrato social, no saber de qué se trata el protocolo de Budge. ¿Quién leyó el protocolo de Budge?
¿quién leyó el protocolo? Ahí en Santa Fe dicen que hay un protocolo, dicen, porque hasta ahora nosotros no sabemos nada. No lo vi. Pero la policía actúa con órdenes claras. Bueno, yo tengo que pensar que la responsabilidad es del gobernador. No me queda más alto nadie en la provincia. Pero vos hablas con ellos y se hacen los desentendidos. Entonces, bueno, esta es la cuestión. Es Ahí ilegal. está la cosa de cuando yo digo no queda claro el mundo en el que estás viviendo. No. Porque los chicos te dicen, no, yo no se lo doy porque está prohibido en la Constitución. Esto es día a día. Y vos le decís, hermano, son las 2 de la mañana. Estás en el medio de una barriada que no necesita servilla, alrededor de mi barrio, un barrio más que popular vivo. Muchos saben dónde. Anda a decirle que no a 3 tipos que además, si no están drogados, pasan raspando o trabajaron 3 días sin dormir, locos como una cabra, armados y con la impunidad asegurada. Anda a decirles que no le da el documento. Sí. Esta es la realidad. Sí, operan con el miedo y la verdad que... Nosotros tenemos el caso de una veterinaria, un caso que salió, lo nombro porque salió en todos los diarios, en su momento, la doctora Velaga, la golpearon, le fisuraron las costillas, la llevaron toda la noche preso, fue un maltrato, una mujer además, un maltrato terrible, qué sé yo, fuimos, presentamos una denuncia, la acompañamos y un año después alguien dijo que acá no pasó nada. ¿Qué hace la gente? No tiene la más mínima voluntad para continuar esa mujer. Si después de todo eso y con nuestra ayuda más, nosotros dijimos lo seguimos hasta las últimas consecuencias, pero no pasa nada. Tenemos el caso de las 4 plazas hace más de 5 o 6 años contra 22 policías. ¿Ustedes creen que eso va a llegar a juicio en este momento? Sí. Cuando todos están llenando la boca con que la policía es perfecta. Entonces, claro, la víctima termina en una situación de desasosiego tal que no podemos convencerla de ninguna manera, y mucho menos acusarla de algo, de cobardía, gente que se ha jugado denunciando, qué sé yo, porque esto pasa todos los días. El otro día me dicen por una red, esto pasa todos los días cuando sacamos y ayudamos y acompañamos a estos 2 chicos el 18, ¿sí? A la noche que metieron preso por una denuncia de un vecino, si no me equivoco. Y yo les digo, claro que lo sabemos, pero no es tan fácil, porque después nosotros no utilizamos estos casos para hacer prensa. Nosotros venimos a dormir a nuestras casas y la gente queda total y absolutamente liberada a la mala conciencia de muchos policías y muchas policías en los barrios. Están atrapados. Hay gente que está literalmente atrapada. Es rehén de todo el sistema. Me parece un tema, Norma, justamente que también cómo opera la policía en la provincia y en la ciudad, muy interesante, que también podemos retomar en tu próxima visita al programa. Te quiero agradecer por formar parte del programa de hoy y también darnos un poco, prender un poco ahí la llamita, justamente decías. Todo muy lindo con el amor, pero a veces no hay que confundir, hay que prender un poco la llama y salir a exigir también con los límites bien claros hasta dónde sí y hasta dónde no. Una sola cosa, para los que no saben, a mí hace 27 años un policía me mató un familiar para robarle, o sea, yo sé de qué estoy hablando. Me mató un familiar que era muy decente para lo que es lo común de lo que te pide la sociedad. No soy yo quien juzga lo decente o lo no decente, porque estaría en cana hace mucho tiempo, sino esta cuestión de que, bueno, un chico 10 fue asesinado por un policía para robarle. Yo sé de lo que hablo. Muchas gracias, Norma, por tu paso por el programa. Vamos a estar... Gracias a ustedes. Y quedo con ustedes porque hay mucha tela para cortar. Sí. Y mucho material para hablar, incluso sobre la baja de la imputabilidad de los jóvenes. Así es, y también... verdad, hay muchísimos temas. También sobre, lo mencionábamos al principio, sobre la posibilidad, los superpoderes que tiene ahora la Policía Federal con el ciberpatrullaje y la posibilidad de que te detengan sin ningún tipo de orden judicial. Me parece que son todas cosas que vamos a ir tocando a lo largo de este año. Desgraciadamente estamos volviendo a épocas oscuras y es la
es el momento de organizarnos para que eso no suceda. Gracias. Estuvimos en comunicación con Norma Ríos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nos volvemos a encontrar con ella próximamente para volver a desandar todo este camino. A tocar distintos temas que tienen que ver con los derechos humanos. Seguimos entonces. Aclaramos que cuando Sí. Norma decía de los 2 chicos detenidos, son 2 militantes de... Sí, de Patria Grande, Patria Grande. Argentina Humana, para que entiendan, es la agrupación de Juan Grabois, que también fue detenido en Buenos Aires hace unas semanas atrás, justo antes de la detención de Cristina. Acá 2 compañeros de Patria Grande, a quien conocemos, a quien hemos visto en muchas plazas y en muchas actividades militantes, fueron detenidos, estuvieron en la comisaría segunda. Por pintar y pegar afiches. Por estar pintando afiches, así es. Por pintar afiches. Lo llevaron a la segunda, preso, detenido. Y bueno, estuvo ahí la Así Asamblea que Permanente por los Derechos Humanos con sus abogadas, solicitando que lo suelten. Así es, pero seguimos entonces en el programa La Bodeguita del Medio. Perdón, me gustaría seguir conversando, Jorge, pero veo la hora y digo, no llegamos. Así que vamos a escuchar un poquito de La Sequía de La Mancha de Rolando y seguimos con La Bodeguita del Medio. Es un temazo. Temazo, temón. Escuchemos un pedacito y seguimos con este programa que tiene mucho, mucho, mucho más para decir. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pinta para largo, señor. En la calle la gente pide y todos pasan y nadie mira. ¿Por qué estaremos tan acostumbrados a ver el hambre de nuestros hermanos? Pero no voy a... Con este tema, La Sequía de La Mancha de Rolando, según nuestro productor general, un temazo. Pero ahora vamos a tener otro temazo, que es la columna de la Bruja Belén, Feminismo y Actualidad, que está en comunicación telefónica. Hola, Bruja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, por acá, aquí andamos conversando de muchas cosas, un programa con mucha data, y acá me estaba comentando Jorge sobre qué ibas a hablar vos, pero la verdad que me interesa que me cuentes un poquito de qué viene la columna del día de hoy. Mile, sí, la verdad que estuve escuchando, te quiero decir que me pareció fantástico el editorial de apertura. Gracias. Y justamente de eso venía esta conversa de hoy. Vos hablabas de la tragedia institucional que está sucediendo ahora, Uh-huh. y yo venía a hablar un poco de las violencias que se están atravesando, tanto en el marco de la proscripción de Cristina, como lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial por algunos acuerdos del presidente. Uh-huh. Y pensaba en esto de que, bueno, esta tragedia que vos decías, escuchándola también recién a Norma sobre pensar en la ferocidad del enemigo, Uh-huh. pensaba que justamente en estas últimas semanas el pueblo salió a defender no solo a Cristina, sino a todas las libertades democráticas, Tal cual. a los derechos que supimos conseguir, sin pedir permiso, justamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, pensaba esto, que no es casual que proscriban justamente a la dirigente mujer de la oposición, que le dio jubilación a nuestras madres, amas de casa, que le dio derechos a las personas sexualizadas y dignidad a las abuelas e hijos, con políticas de verdad, memoria y justicia. Todos estos sectores del campo popular son los que hoy nos vemos violentados por este modelo insostenible, en términos económicos, con medidas de austeridad, sin futuro, enriqueciéndose unos pocos y dejando al pueblo sin derechos. Sí, también... Creo que... Perdón, Bruja, algo de lo que estabas diciendo, me parece muy hermoso esto que nombraste, ¿no? Todas las cosas que hizo que hizo el gobierno cuando estaba Cristina. Y me parece que eso se ve reflejado, ¿no? En la convocatoria que tuvo, y cuando vos ves los videos de gente que dice que la ama porque pudo vivir
dignamente, porque fue reconocida como sujeta, digamos, como sujeto de derecho, ¿no? Sí, justamente esto, o sea, pensar en que estos derechos que pudimos adquirir con su gobierno son justamente a través y a raíz de las luchas del pueblo. También el miércoles en la plaza veíamos a una señora con un álbum de fotos de su 7º hijo siendo ahijado de Néstor. Sí. Y era muy emocionante también ver con el orgullo que ella decía, mi hijo es ahijado de Néstor, por la dignidad que pudo conseguir también el pueblo y su familia en ese tránsito. Y bueno, esto que ustedes hablaban recién también con Norma, lo que está pasando en el día a día, en las calles, donde la policía te puede parar, hoy ya por portación de cara, se hizo real, más que nunca. Hablaba recién Norma de naturalizamos que los gendarmes te paren en la ruta si estás yendo a una convocatoria, a una movilización, y que esta policía está mal paga, está mal dormida, están armados y con esta impunidad, ¿no?, asegurada de poder amedrentarnos y también juzgarnos por el simple hecho de querer transitar de una manera libre en la calle. Sí, la calle y el mundo virtual, por ejemplo. Sí, vos le decías recién ciberpatrullaje y me resonó mucho. Sí, me parece inclusive, a mí me generó, porque claro, es algo, una forma de control que no lo hemos vivido porque convengamos que la explosión y el boom de las redes sociales y de internet se dio de 10 años para acá con mucha velocidad y creo que antes no estaba tan presente. También la libertad de expresión en estos nuevos medios de comunicación, en estos nuevos canales, y que lo utilicen para perseguir y que es completamente habilitado, ¿no? También a mí me genera un poco lo que decía Norma, que vos estabas retomando, esto de querer operar con el miedo, ¿no? De, bueno, entonces no publico nada, no comparto ninguna foto, porque mirá, si por compartir una foto de Milei andate, que se vayan todos, me pueden perseguir. Sí, totalmente, y bueno, es una persecución de ideas, es volver justamente a las épocas más cruentas de disciplinamiento, o sea, esto es una práctica de disciplinar, lo que quieren otra vez es esto, es decirnos si pensás así, si esto es diferente, como pensaba esto es una vuelta de la derecha fascista, justamente se basa en una práctica patriarcal que se repiten en las transformaciones de la batalla cultural. Y acá está nuevamente la perspectiva feminista, porque justamente los feminismos y la generación política actual somos claves, porque estamos en un momento donde nuestra participación se pudo hacer modelo. Y esta derecha, este modelo de Milei, y con la complicidad y el alineamiento del gobernador y acá en la municipalidad, el intendente, o sea, es como una nueva manera, y una vuelta de esta manera de disciplinarnos y querer acallarnos. O sea, no sé, pensándolo en lo cotidiano y en algo de estos derechos o logros que pudimos tener para las movilizaciones 3J, 8M, y teníamos ya un acuerdo que la movilidad estaba garantizada, el transporte público era gratuito para que desde todos los barrios podamos llegar a esas movilizaciones. Y en las últimas 2 ocasiones no se dio eso. No hubo transporte público gratuito, entonces es una manera también de impedir que las voces lleguen y que sean escuchadas por los sectores de poder. Es una manera de disciplinarnos. Sí. Patriarcal y capitalista. Y cómo también justamente vos nombrabas lo que era antes y lo que es ahora, por ejemplo, con el transporte en esos días de movilización, y me hizo acordar algo que dije yo anteriormente, cuando Patricia Bullrich decía que Rosario era una ciudad fantasma en la gestión anterior.
que es la misma gestión, hablemos. Es la misma gestión. Es la misma gestión que fue ejemplo, porque hay que decirlo con todas las críticas, es la misma gestión que llenó las instituciones para trabajar en violencia de género, y fue una de las primeras, de las ciudades pioneras, digamos, con una atención integral, con todas las críticas y todas las fallas que cualquier institución puede llegar a tener. Y es la misma gestión, ¿no? Es el mismo camino recorrido que hoy lo borra por completo, ¿no? Lo quiere borrar por completo de la discusión política, vaciándolo, no dando las herramientas necesarias para llevar adelante el trabajo de las profesionales. Entonces me parece también como la vuelta que se le ha dado. Bueno, ya no pega más el progresismo, hay que ir con todo, ¿no? Hay que ir con la derecha a morir y todo eso que hicimos, borrarlo de un plumazo. Sí, justamente retomo esto que decíamos antes, es una manera de disciplinar y cerrando, vaciando los espacios donde se aplicaban las políticas públicas, esto de bajar el gasto público para la inversión en los barrios populares, donde se estaba repavimentando, el acceso al agua, el acceso a la salud, una manera de desarticular, la organización popular y política. Sí. Para garantizar justamente que este modelo de la derecha neoliberal pueda penetrar en todos los sectores y también pensándolo en una perspectiva más integral, en la salud mental. Volvemos a esto, nos quieren pobres, con hambre, aislados, y justamente en estas últimas semanas se demostró que la fuerza de la militancia y haber podido aprender y acceder a información con este acceso a derechos, justamente, pensando en las notebooks de Conectar Igualdad, cómo desde muchos sectores se pudieron ampliar esta accesibilidad, y que hoy por hoy es una herramienta que se tiene para estar informados. Sí. Para poder saber esto y tener acceso. No sé, pienso también en todas estas acciones de apoyo a Cristina, o apoyo a la democracia, justamente en realidad. El lunes 16, feriado, en la puerta del PJ se dio un desborde de más de 1000 mujeres de diversidades que en simultáneo, de manera virtual, nos reunimos para acompañar a Cristina. Tal cual. Y después, bueno, allá en Buenos Aires hubo una movilización hasta el domicilio, se abrió una bandera muy grande y hermosa. Los feminismos con Cristina. Los feminismos con Cristina, porque viva y libre la queremos. Y la asamblea nuevamente reafirma que somos un movimiento que se organiza y no se arrodilla frente al poder patriarcal y capitalista, como también dijo, parafraseando a Cristina, mascota del poder jamás. Tal cual. Y justamente hoy la proscriben a ella porque quieren proscribir nuestras voces. O sea, no es casual que sea una mujer que demostró tener poder. No nos quieren ocupando espacios de poder. Y sin embargo, acá vamos a estar ocupando los espacios de poder, las calles y los barrios, porque acá estamos, parimos la historia, la contamos, la criamos, la hacemos. Y vamos a seguir defendiendo lo que nos corresponde. Muchas gracias, Bruja, por estar presente en el programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar dentro de 15 días. Te tengo que despedir porque nos queda todavía una entrevista para cerrar el programa, pero vamos a estar en comunicación pronto para poder continuar analizando un poco de todo esto, y también seguramente vamos a hablar algo de lo que suceda el próximo domingo en las elecciones de la ciudad. Por supuesto que sí, tenemos que recordar que tenemos que ir a votar, convocar a toda la ciudadanía a votar porque las cosas se van a cambiar justamente poniendo en lugares de poder a quienes nos representan. Así es, y que no piensen que el consejo es algo que nos sirve inexistente, sino también son los lugares en donde podemos habitar y transformar nuestra ciudad, esta en la que vivimos. Así que gracias, Bruja, nos vamos a encontrar prontito en otro programa, en otra columna de Feminismos y Actualidad. Seguimos en la bodeguita del medio, vamos a escuchar un ratito y continuamos con una entrevista a Norma López. Vamos a escuchar Sola en los bares,
de Eruca Sativa. Seguimos en la bodeguita del medio, ya nos quedan poquitos minutos, pero tenemos del otro lado del teléfono a una amiga, compañera de la casa. Estoy hablando de Norma López, también comunicadora social como nosotros, concejala de la ciudad de Rosario y candidata también para las elecciones del 29 de junio. Hola Norma, ¿cómo estás? Milena Garnero te habla. Hola Milena, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Norma? Jorge, un gusto. Un gusto. Último sábado para hablar de las elecciones que se vienen, la definitiva en la ciudad de Rosario, para elegir concejales. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo viene la campaña? Bueno, nosotros desde la lista Más para Santa Fe, que es la lista del peronismo y de los que representa al peronismo y a los sectores del espacio nacional y popular, que la encabezamos junto con Juan Monteverde, estamos con muchas expectativas, muy contentos por la campaña que estamos haciendo, porque realmente estamos recorriendo toda la ciudad, como habitualmente lo hacemos, porque también eso, digamos, nosotros habitualmente recorremos la ciudad de Rosario, y podemos dar cuenta de la situación, la desidia, la dejadez, el olor a sucio que hay. Y que bueno, es la propuesta que hoy conduce el municipio de Rosario, es una propuesta que tiene 40 años, más allá de que la alianza de los mismos partidos políticos pueda llamarse de otro modo, así que con muchas expectativas porque la gente está bastante cansada y concretamente nos pide que accionemos a favor de los barrios, ¿no? Así que estamos muy contentos y con muchas expectativas. De acá al 29 nos queda una sola semanita. Hoy estamos haciendo también, bueno, lo que básicamente hicimos en toda la campaña, que es recorrido por distintos barrios. Hoy estuvimos recorriendo el centro comercial Arroyito y estuvimos hablando con los comerciantes y con los vecinos, estuvimos reunidos con áreas de salud, con instituciones, así que y vamos a seguir todo el día. 40 años de la misma alianza, dijiste, en el gobierno de la ciudad de Rosario, pero vos comenzaste con Caballero, con Héctor Caballero. Sí. ¿Qué cambio hubo desde Caballero, que para mí consideramos en el programa que fue uno de los mejores intendentes, si no fue el mejor intendente que hubo en Rosario, ahora? Comparto tu mirada sobre el Tigre Caballero. Lo que hay ahora es que es un intendente que no escucha a la sociedad. Si Pablo Hapkin ya tiene 6 años de gestión y vamos a distintos lugares donde ha pasado, se ha comprometido a resolver problemas y no lo ha hecho. Pero sobre todo es la falta de gestión. La falta de gestión que cuando tiene un gobierno nacional que tiene políticas positivas como lo eran los gobiernos del peronismo, que podían sostener programas de salud, programas productivos. Estábamos, por ejemplo, nosotros tenemos una grave situación que es la interrupción del calendario de vacunación, que depende de la nación. Es una obligación nacional. Ya tenemos sarampión en nuestro país y nuestra ciudad no tiene tampoco campaña de vacunación. Estas cuestiones son las que nosotros tenemos que ver. Y Pablo Hapkin mientras fue el gobierno nacional estuvo en manos del peronismo, pateaba escritorios, puertas, para dar cuenta de la situación que tenían que ver con rosarinos, donde supuestamente iba a reclamar lo que el gobierno no llegaba. Sin embargo, todas estas cuestiones que yo acabo de detallar son las que el gobierno sostenía con mucho compromiso. Ahora que gobierna Milei y que se queda con la plata de los rosarinos y las rosarinas y contribuye a mejorar el transporte de pasajeros de Cava
se queda con la plata de los rosarinos y rosarinas para fortalecer los centros de salud que tienen en Ciudad de Buenos Aires, no lo escucho pateando puertas ni escritorios. Súper modosito, suavecito y nada que ver con el compromiso que necesita el vecino y la vecina. Por eso nuestro eslogan de campaña es: hace falta un intendente. Creemos que en la elección, que ahora es de concejales y concejalas, va a dar el perfil del candidato a intendente o intendenta para el próximo 2027. Por eso es que le pedimos a la gente, al vecino, a la vecina, que nos acompañe con el voto, que vaya a votar, porque hubo un porcentaje muy bajo de votación, y si no va a votar, hay alguien que va a definir por él. Por lo tanto, nosotros la verdad que lo de Pablo Hapkin lo vemos además como un gobierno absolutamente autoritario, ¿no? No le da cabida a ninguna expresión que no sea las que él puede conducir. Fíjate lo que pasa si no en el Consejo Municipal. Sí. La mayoría automática, no sacamos nada. Sí. Sí, o con la persecución a los empleados municipales. Digamos. Absolutamente. Hablando de persecución política y de autoritarismo, creo que en la ciudad lo estamos viviendo muy claramente y no se habla de eso en los grandes medios de Rosario. De comunicación. Ajá. Absolutamente. Hay una complicidad con algunos sectores del poder y que eso te da la garantía de lo que significa el autoritarismo, ¿no? Ayer estuvo con la vicepresidenta de la Nación, que más allá de haber sido electa por el voto de Argentina, es una mujer que no solamente es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado. Bueno, a eso nos llevó Hapkin, ¿no? Que fue quien la invitó y la pone en un lugar, digamos, de privilegio, olvidándose de la lucha histórica de rosarinos y rosarinas, del radicalismo, que siempre fue muy noble con Raúl Alfonsín, que llevó adelante los juicios de la dictadura, ¿no? Y que después los retomó Néstor Kirchner. ¿Por qué votar, una última pregunta, Norma, ¿por qué votar a Juan Monteverde, Norma López y toda la lista el domingo que viene? Es la única lista de candidatos a concejales y concejalas que representa el no rotundo a Milei y a sus aliados. Sus aliados son Pablo Hapkin, Maximiliano Puyaro y el Frente Unidos. Así como nos está yendo después de 6 años de gestión de Pablo Hapkin, nosotros queremos vivir mejor y dignamente. Si nosotros vivimos dignamente, la ciudad va a crecer, va a recuperar puestos de empleo, va a dejar de que su gobierno haga un tarifazo tras otro, pero siempre es luchando y estando de pie, en unidad. Nosotros hemos logrado algo que en Argentina es un valor escaso, que es la unidad, porque somos el peronismo, Ciudad Futura y un sinnúmero de agrupaciones, de centros culturales, bibliotecas populares, de sectores que no trabajan partidariamente, pero que sí lo hacen en la cultura y en lo social de nuestra ciudad. Esa es la unidad, no pensar igual. Estar unidos porque la divergencia interna también nos va a posibilitar esto de cómo llevar adelante los mejores programas y proyectos para conducir la ciudad. Gracias, Norma, por tu tiempo y bueno, nos veremos en cualquier momento, en la calle o acá en la radio. Muchísimas gracias por el espacio, un gran abrazo. Un abrazo. Chau, Norma, muchas gracias. Chau. Estuvimos en comunicación con Norma López, concejala de la ciudad de Rosario y candidata también para este 29 de junio por la lista Más para Santa Fe, que encabeza Juan Monteverde. Y un poco de lo que hablaba Norma, ¿no? En esta ciudad hay que ser creativos para armar estrategias que le hagan la vida un poquito más feliz a la gente. Y por eso vamos a escuchar un poquito y nos despedimos antes de la despedida de la creatividad de las pastillas del abuelo, que para quienes no saben se van a estar presentando el 26 y 27 de junio en el Bioceres Arena. Así que vamos a escuchar un ratito y volvemos.
pasado es imposible. No desconfiar de todo, sino estar dispuesto a todo opuesto. Paciencia, ciencia de la paz, debe ser la herramienta eficaz cuando nos falta creatividad. Que cuanto menos lo penses, menos límites te pones y es más fácil volver a nacer. De las cenizas del pasado, sentado en las rodillas de un eterno atardecer, te pasará por el costado un arco iris alado y vos en la orilla sin mojarte los pies. Estamos escuchando la creatividad de las patillas del abuelo que, como dijimos, se presentan en el Bioceres Arena el 26 y 27 de junio. Pero aquí tenemos un comunicado del Sindicato de Empleados de Correo y Telecomunicaciones que enviaron por correo electrónico a quienes están suscriptos a sus boletines, y vamos a leer un poquito para que más o menos estemos todos al tanto de qué es lo que se está hablando. Justicia para el correo argentino. La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de los abogados del grupo Macri, SOCMA, a través del cual buscaban apartar a los jueces de la causa que se tramitan en Comodoro Pi por presunto fraude al Estado por la firma del acuerdo de pago de deudas de la compañía. El argumento de los abogados de SOCMA fue temor a la parcialidad, alegando que los jueces están relacionados con Cristina Parrilli en sus defensas en diferentes causas judiciales. Esta maniobra, sin lugar a duda fraudulenta, fue detectada por la fiscala Gabriela Boquín, quien la calificó de ruinosa y abusiva y logró frenar su homologación. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio instamos a seguir hasta las últimas consecuencias con la investigación hasta que toda la familia Macri explique ante la justicia su rol estratégico en esta maniobra. Devuelvan al Estado lo que es del Estado, sean juzgados como tienen que ser y reparen de una vez por todas el daño que le han hecho a nuestro querido correo de bandera. Asimismo, queremos aclarar que no nos comemos el cuento que este rechazo de la Corte Suprema es casualidad en estos días, sino que consideramos que es una maniobra de esta mafia judicial para tratar de equiparar la balanza, teniendo en cuenta la condena hace pocos días de la compañera conductora de nuestro movimiento, Cristina Fernández de Kirchner. Por todo esto y porque el enemigo juega con sus cartas sucias, es que pedimos a nuestros trabajadores y trabajadoras mantenernos unidos, organizados y movilizados. El correo argentino es del Estado y no se vende. Rosario, 20 de junio del 2025. Bien, aquí encontramos, justamente nos enteramos también, porque esto no trasciende a los medios de comunicación, de cómo está avanzando la causa por el correo argentino, y nos enteramos también de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Son hechos que hay que difundirlo porque en los grandes medios no se van a difundir mucho. Y justamente cuando hablamos de que no creemos en esta justicia injusta, cuando aparecen estos casos, es importante poder hacerle seguimiento y ver en qué quedan, porque está bien, ahora la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo para cambiar a los jueces, lo cual tiene sentido de acuerdo a los fallos que viene largando la justicia con respecto a que no existen imparcialidades y demás, pero me parece importante no perderle en cómo sigue esta causa, ¿no? Como el sindicato del correo, de empleados del correo, nos envió ese documento, también la gente nos solidarizamos, hablando de lo gremial, nos damos nuestra solidaridad a Gabriela Meglio, que fue amenazada simbólicamente en las puertas de Ansafe Rosario, en la calle Catamarca, con una corona de muertos que figuraba su nombre, de Gustavo Teres, candidatos, los dos, en el Frente 4 de Abril en las últimas elecciones que se hicieron el día miércoles en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Bueno, nuestra solidaridad por un tema que, además de ser candidata, hasta el año pasado fue columnista de nuestro programa. Así es. Después de las elecciones, damos los resultados de las elecciones, que nos acerca la gente
de Frente de Trabajadores de la Educación, con el escrutinio en la ciudad de Rosario. Frente de Trabajadores de la Educación ganó las elecciones con 2.691 votos y Frente 4 de abril 2.653, una diferencia de 70 votos, y ahora hay una nueva conducción en la ciudad de Rosario. Para quienes no están al tanto y entiendan de qué le estamos hablando, hace poco estuvo aquí un candidata del Frente 4 de abril que comentaba justamente que Rosario es un bastión frente a las autoridades de ANSAFE provincial, y aquí ganó una lista de manera histórica que está alineada a la dirigencia provincial de ANSAFE. Así que ya vamos a volver seguramente a tocar nuevamente este tema. Pero ya nos estamos yendo porque ya son las 2 de la tarde, nos tenemos que ir corriendo. Ya nos vamos. Ya nos vamos, pero antes de hablar, te comento, porque va a venir, nosotros escuchamos mucho acá a alguien que es Mica Raciati, que va a venir a este programa muy probablemente. El sábado 5 de julio, ya vamos a estar en julio, 5 de julio va a estar en nuestros estudios, acá en el estudio 2 de Radio Horizonte. Porque va a tocar el 11 de julio en el Refi Comunidad, en Vélez Sarsfield 641, y por eso también nos vamos escuchando algo bien de acá, algo que nos gusta mucho, Reacción de Mica Raciati, pero nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 12 horas en Radio Horizonte 91.7, porque Jorge, todavía queda mucho por hacer. Hasta la próxima.